siempre he sido escéptico sobre lo paranormal. No me asustaban las historias de fantasmas ni las leyendas urbanas, pero todo cambió hace un año, cuando me mudé a un pequeño pueblo llamado San Valentín. Este lugar tiene una historia sombría y, según los lugareños, está maldito. Me trasladé a San Valentín por trabajo. Soy periodista y mi editor me asignó a investigar las misteriosas desapariciones que habían plagado el pueblo durante décadas. Pensé que sería una historia interesante, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Llegué al pueblo una fría mañana de noviembre. La niebla cubría las calles y el ambiente tenía un aire de desolación. Mi primer objetivo era entrevistar a los residentes y recopilar información sobre las desapariciones. Había una persona en particular que todos mencionaban: Doña Clara, una anciana que había vivido en San Valentín toda su vida y que había perdido a su hijo en extrañas circunstancias. Fui a su casa, una vieja casona situada al final de una calle empedrada. La puerta chirrió al abrirse y me recibió una mujer encorvada, con el rostro surcado de arrugas y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Doña Clara me invitó a pasar y comenzamos a hablar. Me contó que su hijo, Javier, había desaparecido hace 20 años. Una noche salió a pasear y nunca regresó. La policía no encontró rastro alguno, y desde entonces, la vida de Doña Clara había sido un infierno. Mientras hablábamos, algo en la casa me puso nervioso. No sabía si era la forma en que las sombras se movían por las paredes, o el eco distante de unos susurros que no lograba identificar. Doña Clara, al notar mi incomodidad, me confesó que no era la única en escuchar esos susurros. Los desaparecidos intentan comunicarse, me dijo con voz temblorosa. Quieren que alguien descubra la verdad. Esa noche, me alojé en una pequeña posada del pueblo. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho Doña Clara. Los susurros. ¿Sería posible? Me acosté con esa pregunta rondando en mi cabeza, y poco a poco me fui quedando dormido. Pero mi sueño no duró mucho. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. En la oscuridad de mi habitación, podía escuchar claramente esos susurros. Parecían venir de todas partes, rodeándome. Decidí seguir investigando. Al día siguiente, visité la biblioteca del pueblo. Quería encontrar registros de las desapariciones y cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Después de horas de búsqueda, encontré un viejo diario, escrito por un antiguo sacerdote del pueblo. Sus páginas hablaban de rituales oscuros y sacrificios humanos realizados por una secta que había habitado San Valentín siglos atrás. Según el diario, los espíritus de las víctimas no podían descansar y vagaban por el pueblo, atrapados entre este mundo y el siguiente. Esa noche, volví a escuchar los susurros, pero esta vez eran más fuertes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y supe que no estaba solo en la habitación. De repente, vi una sombra moverse rápidamente por el espejo del baño. Me levanté, encendí todas las luces y revisé cada rincón de la habitación, pero no encontré nada. Los días pasaron y los susurros se hicieron más intensos. Me sentía observado constantemente y cada noche tenía pesadillas en las que veía a personas desapareciendo en la oscuridad, atrapadas por fuerzas invisibles. Estaba al borde de la locura, pero no podía rendirme. Necesitaba encontrar la verdad. Decidí volver a visitar a Doña Clara. Le conté lo que había descubierto sobre la secta y los rituales oscuros. La anciana se mostró sorprendida, pero también aliviada de que alguien más conociera la verdad. Me reveló que en el sótano de su casa había una habitación secreta que había pertenecido a su abuelo, un antiguo sacerdote del pueblo. Decidí explorarla, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. El sótano era oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era casi irrespirable. Al final del pasillo, encontré una puerta de madera vieja y carcomida. La abrí con cautela y me encontré con una pequeña habitación llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro, había un altar con símbolos extraños grabados en la madera. Al inspeccionar el altar, encontré un viejo libro cubierto de polvo.
Lo abrí y vi que estaba lleno de hechizos y rituales para comunicarse con los muertos. Al pasar las páginas, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las últimas hojas estaban manchadas de sangre seca y contenían instrucciones para un ritual específico que prometía liberar a los espíritus atrapados. Decidí realizar el ritual. A pesar del miedo que sentía, necesitaba respuestas, y esta era mi única opción. Doña Clara me ayudó a preparar todo lo necesario. La noche del ritual, el ambiente estaba cargado de tensión. Encendimos velas negras y recitamos las palabras escritas en el libro. De repente, las luces parpadearon y una ráfaga de viento helado atravesó la habitación. Los susurros se volvieron gritos ensordecedores. Podía ver sombras moviéndose frenéticamente a mi alrededor. Sentí una presencia maligna intentando detenernos, pero no nos rendimos. Continuamos con el ritual hasta que, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Una figura apareció frente a nosotros. Era Javier, el hijo de Doña Clara. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un sufrimiento indescriptible. Nos miró y, con una voz débil, nos agradeció por liberarlo. Nos contó que la secta lo había sacrificado y que su espíritu, junto con el de otros desaparecidos, había estado atrapado desde entonces. Con sus últimas palabras, nos dijo dónde encontrar los cuerpos enterrados. A la mañana siguiente, informamos a la policía y, tal como Javier había dicho, encontraron los restos de las víctimas en un bosque cercano. El pueblo de San Valentín nunca volvió a ser el mismo. Los susurros cesaron y, poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Desde entonces, dejé de ser escéptico. La experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que escucho una historia de fantasmas o desapariciones misteriosas, pienso en San Valentín y en los espíritus que solo querían ser liberados. La verdad es que el mundo está lleno de cosas que no podemos explicar, y a veces, la línea entre la realidad y lo sobrenatural es mucho más delgada de lo que creemos. Nunca imaginé que una simple llamada telefónica cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Daniel y soy detective privado. Mi trabajo me ha llevado a investigar todo tipo de casos, pero ninguno como el que estoy a punto de relatar. Todo comenzó cuando recibí una llamada de una mujer desesperada. Su hija, Laura, había desaparecido sin dejar rastro y la policía no parecía estar haciendo lo suficiente para encontrarla. Acepté el caso sin dudarlo. Al llegar a la casa de la señora Martínez, el ambiente era denso, cargado de angustia. La mujer me mostró la habitación de Laura, llena de fotos, libros y objetos personales. Me contó que su hija era una chica alegre, sin enemigos conocidos, y que su desaparición había sido completamente inesperada. Mientras hablábamos, noté algo extraño en la habitación. Una vieja radio de onda corta en la mesita de noche. La señora Martínez me dijo que Laura solía pasar horas escuchando transmisiones de radioaficionados. Decidí llevarme la radio conmigo, pensando que podría ser una pista. Esa noche, en mi oficina, encendí el aparato y comencé a sintonizar diferentes frecuencias. Al principio, solo escuchaba estática y conversaciones intrascendentes, pero de repente, una voz clara y desesperada irrumpió en el ruido. Era Laura. Decía su nombre y pedía ayuda, pero su voz sonaba distorsionada, como si estuviera siendo transmitida desde otro mundo. Intenté responder, pero no obtuve respuesta. Pasé toda la noche intentando captar nuevamente la señal, sin éxito. Al día siguiente, volví a la casa de la señora Martínez y le conté lo ocurrido. La mujer se mostró incrédula, pero no tenía otra opción más que confiar en mí. Decidí investigar más a fondo sobre las transmisiones de radio y descubrí que había un grupo de radioaficionados en la ciudad que podrían ayudarme. Fui a su sede y hablé con uno de sus miembros más antiguos, el señor Gómez. Le conté sobre la transmisión y me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Me llevó a una habitación trasera y me mostró un mapa lleno de marcas y anotaciones. Me explicó que, durante años, habían captado señales de personas desaparecidas, pero nadie había podido explicar su origen. Las señales siempre eran breves y difíciles de rastrear.
Con la ayuda del señor Gómez, logramos identificar la posible ubicación de la última transmisión de Laura, un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Decidí ir allí esa misma noche. El edificio estaba en ruinas, cubierto de grafitis y con las ventanas rotas. La atmósfera era opresiva y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras caminaba por los pasillos oscuros y desiertos. Al llegar al sótano, encontré una sala llena de equipos de radio antiguos. La señal parecía provenir de allí. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché nuevamente la voz de Laura, esta vez más clara. Decía que estaba atrapada y que necesitaba mi ayuda. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. De repente, las luces parpadearon y una ráfaga de viento helado recorrió la sala. Escuché pasos detrás de mí y me giré rápidamente, pero no había nadie. La voz de Laura se convirtió en un susurro angustiado, mezclado con otras voces que parecían venir de todas direcciones. Sentí que estaba perdiendo la cordura, pero no podía rendirme. Decidí seguir la señal, que me llevó a una puerta oculta tras una estantería. La puerta daba a un túnel subterráneo que parecía no tener fin. Caminé durante lo que parecieron horas, guiado solo por la voz de Laura. Finalmente, llegué a una habitación circular con paredes de piedra. En el centro, había un círculo de símbolos extraños grabados en el suelo. Dentro del círculo vi a Laura, pálida y desorientada. Al verme, sus ojos se llenaron de esperanza. Intenté entrar al círculo, pero una fuerza invisible me lo impidió. Laura me dijo que la única forma de liberarla era romper el círculo. Busqué algo con lo que pudiera hacerlo y encontré una vieja palanca. Con todas mis fuerzas, golpeé uno de los símbolos, rompiendo parte del grabado. De repente, la sala se llenó de una luz cegadora y sentí que una energía poderosa me empujaba hacia atrás. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo, fuera del círculo. Laura ya no estaba allí. La voz de ella, ahora clara y serena, resonó en mi mente. Me agradeció por liberarla y me dijo que debía destruir los equipos de radio para evitar que otras personas quedaran atrapadas como ella. Seguí sus instrucciones y, con la ayuda del señor Gómez, desmantelamos todo el equipo del hospital psiquiátrico. Desde entonces, las desapariciones cesaron y las señales misteriosas dejaron de aparecer. La señora Martínez, aunque devastada por la pérdida de su hija, encontró consuelo en saber que Laura estaba en paz. Yo, por mi parte, nunca volví a mirar una radio de la misma manera. El caso me enseñó que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender y que, a veces, la verdad es más aterradora que cualquier historia de fantasmas. Mi nombre es Andrés y soy guardabosques. Nunca pensé que mi trabajo, que siempre había sido una rutina de caminatas, vigilancia y ocasionales rescates de excursionistas perdidos, se convertiría en la peor pesadilla imaginable. Todo comenzó con una serie de desapariciones inexplicables en el bosque de Aokigahara, un lugar ya de por sí envuelto en misterio y superstición. Aokigahara, también conocido como el Bosque de los Suicidios, tiene una reputación oscura. Desde que me asignaron este puesto, escuché historias de gente que entraba al bosque y nunca volvía. La mayoría atribuía las desapariciones a la vasta extensión del bosque y a lo fácil que es perderse en él. Sin embargo, en el último año, el número de desaparecidos había aumentado de manera alarmante y los patrones de desaparición eran extraños. Las personas parecían desvanecerse en áreas bien conocidas y frecuentadas. Todo cambió una tarde de otoño, cuando recibí una llamada urgente en la estación. Una familia había reportado la desaparición de su hija, Sofía, una joven de 17 años que había ido de excursión con unos amigos y se había separado del grupo. Me dirigí de inmediato al punto de encuentro con los padres y los amigos de Sofía. La desesperación en sus rostros era palpable. Comenzamos la búsqueda en la última ubicación conocida de Sofía, cerca de una antigua cabaña en ruinas que había sido abandonada hace décadas. Era un lugar que conocía bien, pero esa tarde
El bosque parecía diferente, más silencioso, más oscuro. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando sombras inquietantes que danzaban a nuestro alrededor. Mientras rastreábamos el área, encontré algo que me dejó helado. El diario de Sofía, medio enterrado en la tierra. Lo recogí, y con la autorización de sus padres, empecé a leer. Las últimas páginas eran especialmente inquietantes. Sofía había escrito sobre sentirse observada y perseguida por algo que no podía ver. Describía sombras que se movían en el borde de su visión y voces susurrantes que la llamaban por su nombre. La lectura de aquel diario me puso en alerta. Decidí ampliar la búsqueda más allá de la zona habitual, adentrándome en partes del bosque que rara vez patrullaba. Al caer la noche, encendimos nuestras linternas y seguimos adelante, guiados por una intuición sombría. Fue entonces cuando escuché un susurro, casi imperceptible, pero claramente humano. Seguí el sonido, separándome del grupo momentáneamente, hasta que me encontré frente a una cueva oculta por la vegetación. Entré en la cueva con precaución. La oscuridad era total, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Avancé varios metros hasta que vi algo que me dejó sin aliento. Una figura pálida, acurrucada en un rincón. Era Sofía, pero no estaba sola. A su alrededor, sombras incorpóreas se movían, como si tuvieran vida propia. Al verme, Sofía levantó la cabeza y sus ojos reflejaron un terror indescriptible. Intenté acercarme a ella, pero algo me lo impidió. Las sombras parecían cobrar forma, alzándose entre nosotros. Fue entonces cuando escuché una voz, profunda y gutural, que emanaba de las sombras mismas. Este es nuestro dominio. No debes estar aquí. Retrocedí instintivamente, pero no podía dejar a Sofía. Gritó mi nombre, pidiendo ayuda, y me lancé hacia adelante, atravesando aquella barrera de sombras. Al tocar a Sofía, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado de mi energía. Con todas mis fuerzas, la levanté y corrimos hacia la salida de la cueva, perseguidos por las sombras. Al salir, la luz de las linternas de mis compañeros nos envolvió. Las sombras retrocedieron y el aire frío se disipó. Sofía, temblando y en estado de shock, fue llevada de inmediato a un hospital. Sin embargo, la experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué eran esas sombras? ¿Por qué se llevaron a Sofía y a tantas otras personas? Decidí investigar más a fondo, revisando antiguos registros del bosque y hablando con los lugareños. Descubrí que la cueva en la que había encontrado a Sofía era conocida por generaciones anteriores como la Boca de las Sombras. Se decía que era un portal a otro reino, un lugar donde las almas perdidas eran atrapadas por entidades oscuras. La leyenda hablaba de un antiguo ritual realizado por un culto desaparecido, que creía que las sombras podían otorgarles poder eterno a cambio de sacrificios humanos. No podía dejar que esto continuara. Regresé a la cueva, esta vez mejor preparado, con herramientas y un equipo dispuesto a ayudarme a desentrañar el misterio. Al adentrarnos de nuevo, encontramos marcas en las paredes que coincidían con las descripciones del ritual en los registros antiguos. Comenzamos a documentar todo, pero las sombras no tardaron en aparecer. A diferencia de la vez anterior, ahora estábamos listos. Utilizamos luces potentes y objetos de protección según las instrucciones de los textos antiguos. Las sombras se mostraban agresivas, pero las luces las mantenían a raya. Avanzamos hasta el corazón de la cueva, donde encontramos un altar antiguo cubierto de símbolos arcanos. Comprendí que necesitábamos desmantelar el altar para romper el vínculo de las sombras con nuestro mundo. Con esfuerzo y determinación, comenzamos a destruirlo. Las sombras se agitaron violentamente, atacándonos con más fuerza. Fue una lucha desesperada, pero finalmente, el altar se desmoronó bajo nuestros golpes. Un grito ensordecedor resonó en la cueva y las sombras se disiparon, dejando un silencio inquietante. Salimos de la cueva, exhaustos pero victoriosos. Sabíamos que habíamos puesto fin a las desapariciones, pero el costo había sido alto.
Perdimos a 2 miembros de nuestro equipo en la batalla. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Desde entonces, el bosque de Aokigahara ha recuperado una paz inquietante. Las desapariciones cesaron y las leyendas sobre las sombras se convirtieron en historias del pasado. Sin embargo, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar los susurros de aquellos que se perdieron, recordándome que algunas fuerzas nunca desaparecen por completo. Dejé mi trabajo como guardabosques poco después de esos eventos. El bosque, que una vez había sido mi hogar, ahora me llenaba de una profunda inquietud. Me mudé a una ciudad lejana, donde intento llevar una vida normal, aunque las sombras de mi pasado me persiguen. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de los desaparecidos, sus miradas suplicantes y los ecos de sus voces perdidas en la oscuridad. Escribo esto como una advertencia para aquellos que se adentran en lo desconocido. El mundo está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión y fuerzas que no podemos controlar. A veces, es mejor dejar ciertos lugares y ciertos secretos en paz, porque hay cosas en las sombras que nunca deben ser despertadas. Nunca he sido un hombre supersticioso, pero hay algo en mi historia que desafía toda lógica y comprensión. Mi nombre es Javier y soy investigador de fenómenos paranormales. Mi trabajo me ha llevado a lugares oscuros y olvidados, pero ninguno tan inquietante como el pueblo de Santa Lucía, un lugar que casi nadie conoce y del que pocos regresan. Todo comenzó cuando recibí un correo electrónico anónimo que contenía un simple mensaje: encuentra Santa Lucía, descubre la verdad sobre los desaparecidos. Intrigado, decidí investigar. Tras horas de búsqueda en mapas antiguos y registros olvidados, finalmente encontré una mención de Santa Lucía, un pequeño pueblo en la sierra, abandonado hace más de 50 años. El camino hacia Santa Lucía era difícil y peligroso. Después de días de viaje, finalmente llegué a lo que quedaba del pueblo. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había animales, ni viento, ni siquiera el crujido de las hojas bajo mis pies. El aire era pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática. Las casas estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas y musgo. Al caminar por las calles desiertas, sentí una extraña sensación de ser observado. Me dirigí al centro del pueblo, donde encontré una iglesia en ruinas. La puerta, aunque desvencijada, se abrió con facilidad, y un escalofrío recorrió mi espalda al entrar. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más opresivo. Crucifijos rotos y bancos volteados daban testimonio de algún evento violento del pasado. En el altar, encontré un viejo libro, un diario escrito por el último párroco del pueblo. Mientras lo leía, mis manos temblaban. El diario hablaba de extrañas desapariciones y de figuras sombrías que aparecían al anochecer. El párroco describía cómo, cada noche, 1 o 2 aldeanos desaparecían sin dejar rastro. Los lugareños, aterrorizados, empezaron a abandonar el pueblo, hasta que solo quedaron unos pocos. El diario terminaba abruptamente, con una última entrada que me heló la sangre. Las sombras han venido por mí. No hay escape. Que Dios nos perdone. Al salir de la iglesia, la luz del día empezaba a desvanecerse. Decidí pasar la noche en una de las casas abandonadas, pero no pude dormir. Los ruidos comenzaron poco después del anochecer. Al principio, eran solo susurros, apenas audibles, pero pronto se convirtieron en gritos, llantos y golpes que resonaban por todo el pueblo. A través de la ventana, vi sombras moverse entre las casas, figuras humanas que parecían flotar en lugar de caminar. Cada vez que una sombra se acercaba a una casa, el grito de alguien desaparecido resonaba en el aire. Estaba paralizado por el miedo, pero sabía que tenía que averiguar más. Al amanecer, los ruidos cesaron y las sombras desaparecieron. Decidí explorar más a fondo durante el día, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Encontré más diarios y documentos que hablaban de una antigua maldición. Según la leyenda, Santa Lucía había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena. Los colonos, en su afán de expandir sus tierras,
profanaron las tumbas y destruyeron los lugares sagrados. Los espíritus de los muertos, enfurecidos por la profanación, lanzaron una maldición sobre el pueblo. Cualquiera que viviera allí estaría condenado a desaparecer, atrapado entre este mundo y el siguiente, vagando como sombras eternas. Las desapariciones, según los documentos, no eran un simple castigo, sino un intento de las almas atrapadas de encontrar compañía en su tormento eterno. Al caer la noche, el pueblo volvió a sumirse en el mismo terror de la noche anterior. Esta vez, decidí enfrentar a las sombras. Armado con una linterna y una cámara, salí al exterior. Las sombras se movían lentamente, como si buscaran algo. Cuando una de ellas se acercó, noté que no tenía rostro, solo un vacío oscuro y frío. Intenté hablar con una de las sombras, pero no obtuve respuesta. En un acto desesperado, levanté la cámara y tomé una foto. El flash iluminó brevemente la figura, revelando por un instante un rostro humano, lleno de dolor y desesperación. Al revisarla, la imagen mostraba algo aterrador. El rostro era el mío, distorsionado por el sufrimiento. Corrí de regreso a la casa, mi mente en caos. Podría ser que todos los que llegaban a Santa Lucía estaban destinados a convertirse en una de esas sombras. La idea era demasiado horrible para soportarla. Sin embargo, al revisar las fotos y los documentos, todo apuntaba a la misma conclusión. La maldición no solo afectaba a los habitantes originales, sino a cualquier intruso que se adentrara en el pueblo. Decidí que debía destruir la fuente de la maldición, la iglesia y el cementerio profanado. Con el corazón latiendo con fuerza, recogí todo el combustible que pude encontrar y lo llevé a la iglesia. Al caer la noche, encendí un fuego que pronto se convirtió en un infierno, consumiendo la iglesia y los restos del cementerio. Las sombras se reunieron alrededor del fuego, sus formas distorsionadas iluminadas por las llamas. Por un momento, vi rostros humanos en las sombras, como si las almas atrapadas estuvieran agradeciéndome. El fuego ardió toda la noche, y al amanecer, solo quedaban cenizas. El silencio que siguió fue profundo y liberador. Las sombras habían desaparecido y el aire se sentía más ligero. Me marché de Santa Lucía, con la esperanza de que la maldición se hubiera roto y las almas atrapadas encontraran finalmente la paz. Sin embargo, al regresar a la ciudad, descubrí que no había escapado ileso. Las noches estaban llenas de pesadillas y en mis sueños, las sombras me llamaban, susurros de aquellos que aún estaban atrapados. Entendí que la maldición no se había roto completamente, solo había cambiado de lugar. Escribo esto como una advertencia. Santa Lucía es un lugar que debe ser evitado a toda costa. Aunque el pueblo esté en ruinas y aparentemente inofensivo, las sombras de las almas perdidas siguen buscando compañía, y aquellos que se atrevan a explorar sus secretos podrían encontrarse atrapados en una oscuridad eterna, una sombra más en el pueblo de las almas perdidas. Siempre fui un hombre escéptico. Como periodista de investigación, mi trabajo me llevó a desentrañar misterios y exponer verdades incómodas, pero nada me había preparado para el caso que estaba a punto de descubrir. Me llamo Pedro, y esta es la historia que me llevó al límite de la cordura. Todo comenzó con una serie de desapariciones inexplicables en el pequeño pueblo de San Antonio del Monte, un lugar tranquilo, donde nunca pasaba nada extraordinario. Sin embargo, en los últimos 6 meses, 5 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Los habitantes estaban aterrorizados y la policía local no tenía ninguna pista. Decidí ir a San Antonio del Monte para investigar. Llegué una tarde lluviosa de noviembre, el cielo gris y las calles desiertas. Me hospedé en una pequeña posada regentada por una anciana llamada Doña Carmen. Era una mujer amable, pero pude notar el miedo en sus ojos cuando mencioné el motivo de mi visita. Esas desapariciones. Algo oscuro está ocurriendo aquí, me dijo en voz baja mientras me servía una taza de té. Le pregunté si tenía alguna teoría, pero solo sacudió la cabeza, sus labios temblando. Hay cosas de las que es mejor no hablar, murmuró antes de retirarse.
Esa misma noche, mientras revisaba mis notas, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de mi habitación. Dentro había una foto de un antiguo espejo de marco dorado y una nota que decía: "El espejo guarda la verdad. Encuéntralo en la casa de los Martínez". Intrigado, decidí visitar la casa al día siguiente. La casa de los Martínez estaba en las afueras del pueblo, una mansión antigua y descuidada. Toqué la puerta y me recibió un hombre mayor, el señor Martínez. Al mencionarle el espejo, su expresión cambió de amabilidad a desconfianza, pero finalmente me permitió entrar. El espejo estaba en una habitación en el segundo piso, cubierto por una sábana blanca. Al destaparlo, me quedé sin aliento. Era un objeto impresionante, con un marco ornamentado que parecía casi vivo bajo la luz tenue, pero lo más extraño era el reflejo. Mi imagen aparecía nítida, pero el fondo no coincidía con la habitación. Parecía mostrar otro lugar, un bosque oscuro y nebuloso. El señor Martínez me contó la historia del espejo. Según la leyenda, había pertenecido a su bisabuelo, un explorador que lo trajo de un viaje a África. Desde entonces, cada generación de la familia había experimentado eventos extraños. Personas que se miraban en el espejo desaparecían misteriosamente, y se decía que el espejo era un portal a otro mundo. No podía creerlo. Decidí investigar más, tomando fotos del espejo y comparándolas con mis notas. Esa noche, de regreso en la posada, revisé las fotos y noté algo aterrador. En el reflejo del espejo había figuras humanas, sombras indistintas que no estaban allí cuando tomé las fotos. Decidí volver a la casa de los Martínez al día siguiente para examinar el espejo más a fondo. El señor Martínez me permitió llevarme el espejo a una habitación oscura para realizar pruebas. Coloqué el espejo en el centro de la habitación y apagué las luces, dejando solo una vela encendida. El reflejo del espejo parecía más oscuro y profundo en la penumbra. De repente, sentí un frío intenso y una sensación de ser observado. Al mirar fijamente el espejo, vi las sombras moverse, acercándose a mi reflejo. Fue entonces cuando escuché susurros, voces que parecían venir de las profundidades del espejo. «Ayúdanos», decían. «Estamos atrapados». Mi corazón latía con fuerza. Decidí grabar un video, pero al revisar la grabación, las sombras y los susurros no estaban. Era como si el espejo no quisiera ser descubierto. Estaba frustrado y aterrado. Decidí pasar la noche en la casa, convencido de que debía haber una forma de liberar a las almas atrapadas. Durante la noche, tuve un sueño inquietante. Caminaba por un bosque oscuro, el mismo que había visto en el reflejo del espejo. Las sombras me rodeaban, susurros de desesperación llenaban el aire. Vi a las personas desaparecidas, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de miedo. Intentaban alcanzarme, pero algo invisible los retenía. Desperté empapado en sudor. Sabía que debía hacer algo. Consulté con doña Carmen, quien me sugirió hablar con el cura del pueblo, el padre Anselmo, quien había vivido en San Antonio del Monte toda su vida y conocía muchas de sus leyendas y secretos. El padre Anselmo me recibió en la iglesia, una estructura antigua y majestuosa. Le conté sobre el espejo y mis experiencias. Me escuchó en silencio, su rostro serio y pensativo. Cuando terminé, me dijo: «El espejo es una puerta. Las almas atrapadas necesitan ser liberadas, pero hacerlo no será fácil. Requiere un sacrificio». Le pregunté qué tipo de sacrificio, pero él solo me dijo que debía estar preparado para enfrentar el mal que habitaba en el espejo. Me dio una cruz de plata y un frasco de agua bendita. «Úsalo sabiamente», me dijo, «y que Dios te proteja». Regresé a la casa de los Martínez con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía enfrentar al espejo y liberar a las almas atrapadas. Esperé hasta la medianoche, cuando el ambiente era más propicio para rituales de esta naturaleza. Encendí velas alrededor del espejo y sostuve la cruz en una mano y el agua bendita en la otra. Al mirar el espejo, vi las sombras acercarse nuevamente. Sentí una presencia oscura rodeándome, susurros llenos de odio y desesperación. Con voz firme, recité una oración que el padre Anselmo me había enseñado.
Las sombras retrocedieron momentáneamente, pero pronto se volvieron más agresivas. Arrojé el agua bendita sobre el espejo y las sombras emitieron un grito ensordecedor. El espejo comenzó a vibrar y la superficie se volvió turbia, como si fuera agua. De repente, una mano salió del espejo, seguida de un brazo y luego un rostro pálido y deformado. Era una de las personas desaparecidas. Sin dudarlo, extendí la mano y la ayudé a salir. Uno a uno, las almas comenzaron a emerger del espejo, sus cuerpos frágiles y temblorosos. El proceso fue agotador, pero finalmente, todas las almas habían sido liberadas. El espejo emitió un último destello de luz antes de romperse en 1000 pedazos. El aire se llenó de una calma extraña, y supe que había terminado. Las personas liberadas estaban desorientadas, pero agradecidas. El señor Martínez y yo los llevamos al hospital del pueblo, donde recibieron atención médica. A medida que recuperaban la conciencia, sus historias coincidían. Todos habían sido atraídos al espejo por una fuerza irresistible y se encontraron atrapados en un mundo oscuro y solitario. El pueblo de San Antonio del Monte volvió a la normalidad. Las desapariciones cesaron y la gente comenzó a vivir sin miedo. El espejo había sido destruido, pero su legado perduraría en las historias y leyendas del lugar. Dejé el pueblo poco después, mi mente aún llena de los horrores que había presenciado. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto y experimentado. La verdad oculta en el espejo había sido revelada, pero a un costo que solo yo podía entender completamente. Escribo esto como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no debemos investigar, misterios que deben permanecer ocultos, porque algunas verdades son demasiado aterradoras para ser descubiertas. El espejo de los Martínez es una de esas verdades. Ahora sé que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos, donde nuestras almas pueden quedar atrapadas para siempre. Mi nombre es Alejandro y lo que estoy a punto de contarles no es fácil de creer, pero les aseguro que es la verdad. Soy guía de montaña, un trabajo que amo y que me permite estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, una experiencia reciente me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre los bosques y montañas que tan bien conozco. Todo comenzó con la desaparición de un grupo de excursionistas. Habían llegado de la ciudad, emocionados por una semana de aventuras en las montañas. El grupo estaba compuesto por 5 personas, 2 parejas y un amigo soltero. Su plan era recorrer una ruta poco transitada que atravesaba el Parque Nacional de las Montañas Oscuras, una región conocida por su belleza salvaje y sus senderos desafiantes. El día que desaparecieron, las condiciones eran ideales. El clima estaba despejado y las previsiones meteorológicas no indicaban ningún cambio significativo. Recuerdo haberles dado indicaciones sobre la ruta y advertirles sobre la importancia de mantenerse juntos y seguir los marcadores del sendero. Partieron temprano y al atardecer deberían haber llegado al refugio de montaña donde pasarían la noche. Sin embargo, cuando la noche cayó y no hubo señales de ellos, comencé a preocuparme. Al día siguiente, reuní a un grupo de búsqueda y nos dirigimos al sendero que habían tomado. Revisamos cada metro, llamando sus nombres y buscando cualquier señal de su paso. Pero no encontramos nada, ni una pista, ni un rastro. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda oficial se detuvo, aunque yo no podía dejar de pensar en ellos. ¿Cómo podían desaparecer tan completamente? La montaña no había mostrado señales de deslizamientos de tierra o tormentas repentinas, y el grupo era lo suficientemente experimentado como para manejar la mayoría de las situaciones. Algo no encajaba. Un mes después de la desaparición, mientras revisaba mapas antiguos y registros de otros guías, encontré una referencia a una cueva oculta en la misma zona. Los relatos eran vagos y antiguos, mencionando una cueva que solo se revelaba a quienes realmente la necesitaban. Una especie de refugio mágico o maldito, dependiendo de quién contara la historia. Decidí investigar. Tomé mi equipo y me dirigí a la montaña. Pasé varios días buscando la cueva, explorando áreas que conocía bien pero con una perspectiva diferente, buscando algo oculto a simple vista.
Finalmente, después de días de frustración, encontré una abertura oculta entre unas rocas y matorrales. La entrada era estrecha, apenas visible a menos que supieras qué buscar. Me armé de valor y entré. La cueva era más profunda de lo que esperaba, y pronto me encontré en una vasta cámara subterránea. La oscuridad era absoluta, pero mis linternas revelaron un espacio antiguo, con paredes cubiertas de musgo y estalactitas colgando del techo. Avancé con cautela, y pronto noté algo inquietante: objetos modernos, como mochilas y equipo de campamento, esparcidos por el suelo. Era evidente que otras personas habían estado allí, y no hace mucho tiempo. Continué avanzando hasta llegar a una segunda cámara. Allí, la linterna reveló una escena que me dejó sin aliento. Los 5 excursionistas desaparecidos, sentados en un círculo, mirándome con ojos vacíos. Sus rostros eran inexpresivos, como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance. Intenté hablarles, pero no respondieron. Mientras trataba de entender lo que estaba viendo, escuché un sonido suave, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas humanas. Las voces se hicieron más claras, diciendo mi nombre, pidiendo ayuda. Retrocedí, aterrorizado. Mientras las sombras avanzaban, sentí una fuerza invisible tirando de mí, tratando de arrastrarme hacia el círculo. Luché con todas mis fuerzas, utilizando la linterna y mi equipo para aferrarme a la realidad. Finalmente, logré escapar de la cámara y salir de la cueva, corriendo hacia la seguridad de la luz del día. Volví al pueblo, exhausto y traumatizado. Intenté explicar lo que había visto, pero nadie me creyó. Me dijeron que había estado demasiado tiempo en la montaña, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. Había algo en esa cueva, algo antiguo y malévolo, que había atrapado a esos excursionistas. Y casi me atrapa a mí también. Decidí regresar a la cueva, esta vez mejor preparado. Llevé conmigo una cámara para documentar lo que encontrara y un equipo de rescate en caso de necesitar ayuda. Volver a ese lugar era lo último que quería hacer, pero sabía que tenía que intentar liberar a los excursionistas y enfrentar lo que sea que habitara en esa cueva. Al llegar a la cueva nuevamente, el ambiente era tan opresivo como recordaba. La oscuridad parecía absorber la luz de mi linterna, y los susurros comenzaron casi de inmediato, susurrando mi nombre, advirtiéndome que me fuera. Ignoré las voces y avancé hacia la segunda cámara. Esta vez, los excursionistas reaccionaron a mi presencia. Al ver la cámara que llevaba, sus ojos vacíos se fijaron en mí con una mezcla de esperanza y desesperación. Alrededor de ellos, las sombras comenzaban a tomar forma, moviéndose con más intensidad. Me armé de valor y comencé a hablarles, llamándolos por sus nombres y recordándoles quiénes eran. Poco a poco, las expresiones en sus rostros comenzaron a cambiar. La niebla de sus mentes parecía disiparse y sus miradas se volvieron más humanas. Las sombras, furiosas por mi intervención, intentaron atacarme, pero utilicé la cruz y el agua bendita que había traído para mantenerlas. Recité una oración que el padre Anselmo me había enseñado, y las sombras retrocedieron, sus gritos llenando la cueva. Finalmente, los excursionistas comenzaron a moverse, liberándose del trance que los había atrapado. Los ayudé a levantarse y juntos luchamos por salir de la cueva. Cada paso fue una batalla, pero la determinación de esas personas y la mía nos llevó a la salida. Al salir, el aire fresco y la luz del día nos envolvieron. Los excursionistas estaban débiles pero conscientes. Volvimos al pueblo, donde recibieron atención médica y comenzaron el proceso de recuperación. Sus historias coincidían. Habían sido atraídos a la cueva por una fuerza invisible y mantenidos en un estado de parálisis, conscientes pero incapaces de moverse o hablar. El pueblo quedó conmocionado por lo ocurrido. La cueva fue sellada y las autoridades investigaron la zona, aunque no encontraron nada que pudiera explicar racionalmente lo que había sucedido. Las desapariciones cesaron
y el Parque Nacional de las Montañas Oscuras recuperó su tranquilidad. Aunque la sombra de los eventos recientes seguía presente en la memoria de todos, decidí escribir esta historia como advertencia y testimonio. Hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros y peligrosos. San Antonio del Monte es uno de esos lugares. Las montañas y bosques que una vez amé ahora me llenan de una inquietud profunda. Sigo siendo guía de montaña, pero nunca más he vuelto a esa cueva, ni tengo intención de hacerlo. Espero que esta historia sirva de advertencia para aquellos que se aventuran en lo desconocido. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, porque hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en las sombras, esperando atrapar a los incautos y curiosos. Mi nombre es Laura, y lo que les voy a contar aún me persigue en mis sueños. Soy escritora y siempre he buscado lugares tranquilos y apartados para inspirarme. Mi trabajo me ha llevado a muchos rincones remotos, pero nada me preparó para lo que encontré en la casa de los Arce, un lugar que escondía secretos oscuros y aterradores. Todo comenzó cuando decidí alquilar una antigua casa en el pequeño pueblo de Valle Verde. Había escuchado que el entorno era perfecto para escribir y que la casa, aunque antigua, tenía un encanto especial. Lo que no sabía era que también tenía una historia sombría. La casa de los Arce estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada por un denso bosque. Desde el primer momento en que la vi, supe que tenía algo peculiar. La estructura era robusta, construida en piedra y madera, con grandes ventanales que miraban hacia el bosque. Pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no pude identificar en ese momento. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me instalé y comencé a escribir, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Sin embargo, al tercer día, empecé a notar cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, y una constante sensación de ser observada. Una noche, mientras trabajaba en mi novela, escuché un suave susurro. Pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más claro y constante. Parecía venir de la planta baja. Bajé con cautela, y los susurros se hicieron más intensos. Me llevaron hasta una puerta que daba al sótano. La abrí lentamente, y los susurros cesaron de repente. El sótano era oscuro y polvoriento. Encendí la luz y descubrí una serie de antiguos baúles y cajas llenas de documentos y fotos. Al revisarlas, encontré cartas y diarios de los antiguos propietarios. La familia Arce. A medida que leía, la historia de la casa comenzó a revelarse. Varios miembros de la familia habían desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. Los diarios hablaban de voces en la noche, sombras que se movían y una presencia maligna que parecía habitar en la casa. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con la familia Arce, viendo sus rostros atormentados, escuchando sus gritos de ayuda. Las imágenes eran tan vívidas que despertaba empapada en sudor, con la sensación de que algo o alguien estaba en la habitación conmigo. Decidí investigar más a fondo. Hablé con los pocos habitantes del pueblo, pero la mayoría evitaba el tema de la casa. Solo una anciana, doña Isabel, se atrevió a contarme lo que sabía. Según ella, la casa de los Arce estaba maldita. Hace décadas, durante una tormenta, un extraño se refugió en la casa. Después de su llegada comenzaron las desapariciones. La gente decía que el extraño había traído consigo una maldición y que su espíritu aún rondaba la casa, buscando venganza. Esa noche, decidí enfrentar mis miedos y regresar al sótano. Revisé nuevamente los documentos y encontré un mapa de la casa, incluyendo una habitación oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Con esfuerzo, logré mover los baúles y descubrí la entrada a la habitación secreta. La habitación estaba llena de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro, había un viejo espejo cubierto de polvo. Al limpiarlo, vi mi reflejo, pero algo estaba mal. En el fondo del espejo, podía ver sombras moviéndose, figuras humanas que parecían atrapadas. Sentí un escalofrío y di un paso atrás, pero el espejo comenzó a emitir un suave zumbido.
Los susurros regresaron, más fuertes esta vez. Provenían del espejo, pidiendo ayuda, rogando ser liberados. Entendí entonces que las almas de los desaparecidos estaban atrapadas allí, en ese espejo maldito. Decidí buscar una forma de romper la maldición y liberar a las almas atrapadas. Al día siguiente, visité a doña Isabel nuevamente y le conté sobre el espejo. Me miró con preocupación y me entregó un viejo libro de rituales. «Esto puede ayudarte», dijo, «pero ten cuidado. Jugar con el mundo de los espíritus es peligroso». Esa noche, con el libro en mano, volví al sótano. Encendí las velas y comencé a recitar el ritual. El aire se volvió denso y frío, y el espejo comenzó a vibrar. Las sombras dentro del espejo se agitaron, y los susurros se convirtieron en gritos. Continué recitando, mi voz temblando pero firme. De repente, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y el espejo emitió un destello de luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, el espejo estaba roto, y las sombras habían desaparecido. Sentí una extraña calma, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Al día siguiente, el ambiente en la casa era diferente, más ligero. Los sueños cesaron y la sensación de ser observada se desvaneció. Había logrado liberar a las almas atrapadas, pero a un costo que aún no comprendía del todo. Decidí dejar la casa de los Arce. El pueblo me despidió con una mezcla de gratitud y alivio. Había roto la maldición, pero la experiencia me dejó marcada. A menudo, me despierto en medio de la noche, esperando escuchar esos susurros nuevamente. Sé que las fuerzas que habitan en ciertos lugares son reales y peligrosas. Escribo esta historia como advertencia. Hay lugares en este mundo donde las almas se pierden y las sombras acechan. La casa de los Arce es uno de esos lugares. Si alguna vez encuentran un lugar que les causa inquietud, escuchen su instinto y aléjense. Algunas puertas no deben abrirse, y algunas verdades es mejor no descubrirlas. Y así termina nuestra aterradora historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones de terror. ¿Qué opinas de la historia de la Casa de los Ecos Silenciosos? ¿Te atreverías a pasar una noche en un lugar así? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que el miedo es una puerta a lo desconocido, y en cada rincón oscuro puede acechar un misterio esperando ser descubierto. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos más de los horrores que se esconden en las sombras. Hasta la próxima, y que tengas una noche escalofriante. Y así termina nuestra aterradora historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones de terror. ¿Qué opinas de la historia de la Casa de los Ecos Silenciosos? ¿Te atreverías a pasar una noche en un lugar así? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que el miedo es una puerta a lo desconocido, y en cada rincón oscuro puede acechar un misterio esperando ser descubierto. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos más de los horrores que se esconden en las sombras. Hasta la próxima, y que tengas una noche escalofriante.